Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. 10 preguntas más comunes sobre cannabidiol y cáñamo. 20 de marzo de 2018 AES en Kennedy. A principios de marzo de 2018, cientos de miles de investigadores curiosos, los consumidores, los miembros de la comunidad médica, los atletas, y otros asistieron a la cumbre de CBD, sostenida antes de la Expo de los Productos Naturales. Durante esta cumbre, los expertos del mercado del cannabidiol, CBD, anunciaron su predicción para que la industria cáñamo derivada de CBD venga a $450 millones en 2020. Con todo, un porcentaje grande de la población todavía nunca ha oído hablar de CBD o entiende completamente CBD y cáñamo. Debajo de nosotros hemos dirigido 10 de las preguntas lo más comúnmente posible hechas sobre cannabidiol y productos de CBD. 1. ¿Está el cáñamo lo mismo que la marihuana? El cáñamo y la marihuana son dos tipos de cáñamos que sean genético distintos y diferencian en el cultivo, propiedades químicas y uso. El cáñamo se crece y se cultiva para que la fibra y la semilla produzcan una variedad de productos incluyendo las comidas, los aceites, cuerda, y telas. La marihuana se cultiva para rendir los niveles del ingrediente psicoactivo THC, concentrados pesadamente en las flores y los brotes. La marihuana se cría para tener niveles de THC que puedan exceder del 20% en comparación con el cáñamo, que tiene menos de 3% THC y ningunas propiedades psicoactivas. 2. ¿Cuál es CBD? Cannabidiol, CBD, es uno de los muchos diversos compuestos, conocido como cannabinoides, encontró en la planta del cáñamo. Cannabinoides es único porque actúan en los receptores del cannabinoide que son parte del sistema del endocannabinoide encontrado en el cuerpo. El segundo compuesto abundante en el cáñamo, CBD, no está intoxicando y tiene ninguna de las propiedades psicoactivas de la marihuana. 3. ¿Cómo se hace CBD? CBD casi puro se aísla de los otros cannabinoides encontrados en aceite de cáñamo. El aceite de cáñamo se extrae de los tallos y de los troncos de cáñamos usando un proceso químico y contiene la gama completa de los cannabinoides encontrados en la planta. El aceite se puede obtener usando solventes o con un método no tóxico e inflamable de la extracción del CO2. Frecuente en la industria alimentaria, y mirado generalmente como caja fuerte por el FDA, extracción del CO2 elimina el riesgo de residuos solventes en el producto final. 4. ¿Conseguiré alto? CBD no tiene propiedades psicoactivas unas de los asociadas a marihuana y no empeorará al usuario ni las conseguirá altas. El cáñamo industrial que tiene menos de 0,3% contenido de THC puede rendir CBD de alta calidad que sea los 99% puros. 5. ¿Es CBD legal? Las compañías de CBD no pueden dar asesoramiento jurídico sobre la legalidad de CBD. La información abajo es una interpretación de tercera persona en un esfuerzo para animar a consumidores a hacer su investigación sobre la legalidad de CBD. CBD es legal en 44 estados. En 28 estados donde está legal la marihuana médica, los productos de CBD son cubiertos por esas mismas protecciones legales de la marihuana médica. Estos últimos años, 16 estados han aprobado las leyes de CBD Only, que legalizan la posesión y el uso de los productos de CBD para las condiciones específicas, pero no de los productos del cáñamo que contienen niveles más altos de THC. Esas leyes de CBD Only limitan a menudo la posesión y el uso legal de los productos de CBD a los niños con epilepsia, y algunas aflicciones del nervio y del músculo. Incluso en esos estados con protecciones legales de CBD, sin embargo, la sustancia es considerada federal y legal por el DEA. Solamente 6 estados Idaho, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Indiana, y Virginia Occidental todavía consideran cada parte de la planta del cáñamo, incluyendo CBD, ser ilegal. El acto controlado de la sustancia, CSA, no contiene los términos cannabidiol, cannabinoides o el cáñamo. Para que estos términos sean incluidos en el CSA y se conviertan en oficialmente ley, tomaría un acto del Congreso, pasajero por la Cámara y Senado, y firmado por el presidente. Compañías que los productos nacionales del cáñamo de la fuente, cultivados de plena conformidad con el proyecto de ley agrícola, bajo autorización apropiada de ministerios de agricultura respectivos del estado en Colorado y Kentucky se cubren bajo esa legislación. Además, según los actos de las apropiaciones de continuación de 2016 y 2017, es el intento expresado del Congreso que el cáñamo cultivo de acuerdo con el proyecto de ley agrícola se piense para el transporte, procesar, y la venta. 6. ¿Pasaré una prueba de droga? Muchos productos de CBD no tienen ningún THC en ellos en absoluto, y todos los productos de CBD derivados de cáñamo industrial tienen menos de 0,3% THC. Muchos factores determinan si una persona puede pasar una prueba de droga,
haciéndolos imprevisibles, pero las cantidades de rastro de THC encontraron en productos de CBD son muy minúsculas. 7. ¿Cómo se toma? CBD se puede tomar oral colocándolo debajo de la lengua, permitiendo que disuelva y absorber, o ingerir en cápsulas ingeribles. CBD se puede también añadir a los ungüentos y a las lociones para el uso tópico o inhalar usando un vaporizador. El método de ingestión desempeña un papel significativo en cómo CBD incorpora rápidamente el sistema, con la vaporización siendo lo más aprisa posible y el más eficiente. Usted puede ser que también tenga gusto, tinte natural del 100% CBD para su salud y bienestar totales. Anuncio. 8. ¿Cuál es la diferencia entre el aislante y el espectro completo? Los productos que son espectro completo contienen CBD así como otros cannabinoides, mientras que el aislante de CBD es el 99% CBD aislado puro. Influencia de cannabinoides cada individuo diferentemente. La determinación de qué producto es el más eficaz depende de necesidades y de preferencias personales. 9. ¿CBD produce efectos secundarios? CBD y el cáñamo son caja fuerte considerada y no deben producir ningunos efectos secundarios adversos en la mayoría de la gente. Sin embargo, todo el mundo procesa CBD y otros suplementos dietéticos diferentemente. Se recomienda siempre para consultar con un médico antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 10. ¿Son los productos de CBD seguros? CBD y los procesos usados por las compañías reputables permiten la fabricación de una variedad de productos seguros de CBD. El Distilleries asegura de que sus productos estén del más de alta calidad constantemente probando y usando solamente el cáñamo industrial no. Todos los productos manufacturados por el Distillery son del cáñamo crecido al aire libre bajo luz del sol natural con prácticas orgánicas sin pesticidas.